Digan, amados hermanos. Amén. Hoy estaremos hablando de las 7 palabras que dijo Jesús en la cruz, por lo cual me toca la palabra de Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Bien, voy a dejarlos con esta definición antes de empezar con la lectura. Perdonar implica una decisión intencional de dejar atrás el resentimiento y la ira. Bien, vamos en Lucas 23:26, vamos a ver qué nos dice. No tienen que buscarlo, pueden verlo aquí. Vamos a tener la palabra proyectada ahí. Bien. Toda la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Crucifixión y muerte de Jesús. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de las mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Y en el pueblo estaban mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Amén. En esta mañana veremos brevemente 3 puntos de esta palabra, en el cual el primero es actitud de adoración. Bien, vamos a ver ahí mismo en Juan 19:17, que dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo se decía Gólgota. Ok, ahí nos menciona que él estaba cargando su cruz. Cuando nosotros tenemos una actitud de adoración al Señor, nosotros entregamos nuestra obediencia y entregamos redención al Señor y rendimiento de todo lo que vamos a hacer. Por eso cuando vamos a adorar al Señor, vamos a entregarle toda esa parte. Y tenía esa actitud de oración desde el principio, porque él murió a él mismo, en el sentido del ego, lo dejó atrás, la humildad fue mayor y el ego lo dejó atrás, buscando en sí la presencia y la voluntad del Señor, porque él confiaba que el plan del Señor era mejor que el de él. Por eso él tenía siempre esa actitud de adorar al Señor con todo lo que hacía y con ese llamado que él tenía. El punto número 2 es la relación con Dios, sentir y escucha de Dios. Bien, vemos que él tenía una cercanía con el Señor. Jesús siempre se iba lejos, se iba a los montes a orar, buscando interceder por sus enemigos. Él amaba a todos sus enemigos y siempre por amor lo hacía. Entonces él se iba lejos en lo secreto a orar y interceder por sus enemigos. Él tenía ese corazón tan pasivo y tan amable por todos. Él, cuando tenía esa relación con el Señor, se le hacía más fácil perdonar, porque ya tenía esa enlazamiento con el Señor y estaba cercano a él, por lo cual era más fácil perdonar. Y tal vez me dirían: cielo, pero humanamente no es posible perdonar, porque en lo de la carne siempre tendremos algunas faltas, pero en esta mañana no le hablo a tu carne, sino a tu espíritu, el Espíritu de Dios que está en nosotros, porque nosotros debemos de perdonar a través del Espíritu, porque el Espíritu Santo nos da el poder de perdonar a otros
en todo corazón. Y luego está la aceptación al llamado. Cuando él cargó su cruz, desde antes en el Getsemaní, él había aceptado ya el llamado. Él sabía que el Señor estaba preparando para eso. Pues cuando nosotros decidimos dar el paso y aceptar el llamado del Señor, nosotros estamos dándole y abriendo la puerta a lo que es el perdón. El Señor nos da el perdón para que nosotros podamos perdonar a otros y dejemos atrás, como Él hizo, todo el ego y todo ese resentimiento y ese mal que Jesús nunca lo tuvo, porque siempre tuvo al Señor en su corazón. Él se convirtió en un intercesor por sus enemigos, por lo cual nosotros, si tenemos el perdón en nosotros, nos convertiremos en un intercesor por ellos. Perdonar es doblegar nuestro ego, no es salvarse a uno mismo, cuando aún pudiéramos hacerlo. También perdonar es convertirse en un intercesor por los enemigos y es entender que el vengador es el Señor. Cuando mencionamos la palabra vengador, podemos pensar como que es algo malo, pero realmente es una persona que hace justicia, por lo cual la justicia va para el Señor. Y tenemos que decir en ese momento: Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Porque si nosotros nos vamos por el lado de vengador, estamos quitándole el papel al Señor. Bien, entonces cuando mencionamos Padre, perdona a los que no saben lo que hacen, le estamos diciendo al Señor: Padre, perdona todo lo que hizo mi hermano, perdona todo lo que esa persona hizo conmigo y bórralo de tu registro, porque ya yo perdoné a esa persona. O sea, le estamos diciendo eso, de que puede ser lo que sea que no haya pasado con esa persona, el Señor va a perdonar todo de nuestro corazón. También, ¿por qué nosotros no podemos perdonar si el Señor nos perdona a nosotros? Jesús, que murió en una cruz por todos nuestros pecados, sin Él merecer nada de eso, y Él nos perdonó a nosotros por todo, ¿por qué nosotros no debemos de perdonar a los otros? Dicen que perdonar no es gratis, perdonar tiene un alto costo, y la pregunta es: ¿lo vas a pagar tú o vas a estar esperando que la otra persona lo pague? Porque si nosotros decidimos doblegar nuestro ego por la otra persona y nosotros perdonar, nosotros estamos siendo seguidores de Jesús y estamos guiando de su palabra y siendo obedientes a su palabra. Por lo cual Jesús, aún así, Él quiso pagar el precio sin merecerlo. Por lo cual todo ese dolor que tuvo en la cruz, Él lo absorbió Él mismo y pagó por nosotros todo eso que nosotros hicimos. Y el camino del Señor nos guía, es un camino de dolor, pero nos guía al camino de la obediencia y nos enseña de que aún a pesar de todo, el perdón nos va a guiar a la voluntad del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más. El Señor dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estaremos leyendo en Lucas 23:43, el cual dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este versículo nos lleva a Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario, al lado de los dos ladrones. Uno de ellos se estaba burlando y lo estaba retando a que se bajara de la cruz si él en verdad era Cristo y que se salvara a él y salvara a los demás. Mientras que el otro ladrón, entendiendo que Jesús era el verdadero Cristo, decidió reprender al ladrón y decirle que Jesús estaba siendo crucificado de manera injusta, mientras que ellos en realidad sí estaban siendo crucificados por algo que merecieran. Y le dijo a Cristo que lo tuviera en cuenta cuando él estuviera en el paraíso. Y Cristo le dijo estas palabras. Este versículo o esta palabra a nosotros nos enseña que el perdón está disponible hasta el último momento. Todos los días Dios a nosotros nos da una oportunidad de vida. Cada minuto, cada segundo que nosotros respiramos son oportunidades que Cristo nos da para alabarle o para rendirnos a sus pies. También nos enseña que la salvación es por gracia, no por obras.
Por más que nosotros queramos hacer el bien en la tierra, darle a personas que lo necesitan, esas obras no es lo que Dios mira. Dios busca corazones limpios que quieran verdaderamente creerle de verdad, de forma sincera y en fe. También nos invita, nos enseña la importancia del arrepentimiento y la fe. Sin fe no hay absolutamente nada. Eso es un camino que Dios nos brinda para que nosotros creamos sin ver y que creamos en Él, viéndolo a Él y en todo momento poniendo nuestros ojos en Él, sin importar las circunstancias y creyendo en fe. Sin fe no podríamos hacer absolutamente nada. ¿A qué nos llama este versículo? Este versículo nos llama al arrepentimiento sincero. Como se arrepintió ese ladrón, aún sabiendo las cosas malas que habían hecho y aunque no lo mereciera, entre comillas, él decidió arrepentirse sinceramente y por ese corazón noble y sincero que Jesús vio que él tenía, fue por el que obtuvo la salvación. También nos invita a confiar en Jesucristo. No importa las circunstancias que nosotros estemos llevando, tenemos que confiar en Él porque sin Él nosotros no podemos hacer nada y estamos en sus fuerzas, no nada en nosotros. 3, a buscar a Dios ahora y no después. Nosotros somos personas pasajeras y momentáneas en esta vida. No sabemos en qué momento Dios decida llevarnos con Él o que ya llegó nuestra hora. Entonces, cada minuto que nosotros tenemos y que Dios nos regala está para que nosotros nos demos cuenta de que debemos rendirnos ante Él de forma sincera y entregarle nuestro corazón. A no juzgar a quien puede ser salvo, entre comillas. Nosotros no somos quien en esta vida para estar diciendo, no porque tú pecas o porque fulano tal cosa. Nosotros somos personas que todos somos pecadores y tenemos que amarnos entre todos y buscar que el prójimo o las personas de afuera crean en Cristo y puedan llegar a su camino para que todos podamos ser salvos. Y también nos enseña a tener esperanza. Aunque los momentos sean difíciles, nosotros pensemos que ya no hay camino, que no hay salvación, tenemos que tener esperanza en Dios porque Él siempre va a estar con nosotros y no se va a olvidar de sus hijos. Y en esta mañana yo les pregunto, ¿estoy ignorando oportunidades de cambio pensando que aún hay tiempo? Nosotros tenemos que analizar eso y ver nuestra vida, darle para atrás, a ver si nosotros estamos ignorando señales que Dios nos está mandando en nuestra vida para que nosotros tengamos un cambio. Porque Él no va a bajar del cielo a decirte tú tienes que cambiar. Él te va a mandar señales a través de personas, a través de incidentes, para que tú cambies tu forma de ser y te puedas rendir ante Él. Y también te pregunto, si Dios te mirara hoy como miró a aquel ladrón, ¿qué vería en tu corazón? ¿Vería sinceridad? ¿Vería amor hacia Él? ¿Vería fe? ¿O en realidad vería una persona vacía que solamente tiene un corazón lleno de cosas vanas? Entonces son cosas que nosotros tenemos que tenerla en mente y analizarla y estudiarla para poder rendir nuestro corazón a Cristo sinceramente. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Aunque usted me vea muy tranquilo, yo estoy aquí que me estoy muriendo de los nervios. Vamos a San Juan, del 19, 26, 27. En nombre de Jesús, vamos a leer tu palabra. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y después de aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. En esta palabra, esta palabra en la cruz, esta palabra en la cruz resalta en medio de la agonía, mientras él agonizaba, resalta la fidelidad, la ternura y el amor hacia su madre, como también es la palabra del Salvador que va a dar su vida por aquellos que creen.
Ahora volvemos otra vez al capítulo que dice, en este momento Jesús se dirige a María y a su hijo, a su discípulo Juan, y le dice a María, mujer, he ahí tu hijo, y a Juan, he ahí tu madre. Ahora enfoquémonos en el apóstol Juan. La noche anterior, Juan había huido despavorido cuando apresaron a su maestro, pero volvió a los pies de la cruz arrepentido. Jesús no solo lo acepta, sino que le encomienda el cuidado de su madre. Ahora bien, si hemos estado caminando un tiempo con Jesús, pero por algún motivo hemos huido de su presencia, volvamos a Él el día de hoy. Él no nos rechaza. Él nos acepta, y no solo esto, sino que nos da la responsabilidad de representarlo aquí en la tierra, cuidar de lo suyo y darlo a conocer a los demás. En el nombre de Jesús, gracias. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga más. El tema que quiero compartir con ustedes tiene como título Cuando sientes que Dios te ha dejado. Busquemos la palabra en Mateos 27:46. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos hemos tenido momentos donde sentimos que Dios está lejos, que Dios nos ha dejado. Por ejemplo, cuando oramos y no tenemos respuesta inmediata, cuando nos sentimos en soledad o cuando estamos pasando por problemas, por dificultades. En ese momento, hasta Jesucristo dijo estas palabras. Esto nos enseña a que sentirnos así no es pecado, sino que es parte de ser humanos. Cuando Jesús dijo, ¿por qué me has desamparado? No era falta de fe, era dolor real. ¿Por qué era dolor real, hermanos? Él cargaba con el pecado del mundo. Él estaba sufriendo física y emocionalmente. Esto significa que Dios sabe exactamente cómo te sientes cuando tú estás pasando por dificultades, por problemas. Él sabe exactamente cómo tú te sientes. Aunque Jesús expresó este sentimiento, Dios nunca lo abandonó. Y sabe que Él tampoco te abandonará a ti. Tenga siempre presente que Dios sigue obrando aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, aunque no lo escuchemos. A veces sentimos que Dios se fue, pero la realidad es que Él está más cerca de lo que pensamos. Hay propósito en el dolor. Ese momento en la cruz parecía derrota, pero la realidad es que era el inicio de la victoria. ¿Por qué la victoria? Porque después de la muerte vino la resurrección y luego vino la salvación. Con esto quiero decir que tu dolor también tiene propósito y que Dios va a usar esos momentos para ministrarte y para hacer grandes cosas. Entonces, hermanos, si hoy te sientes solo, sientes que Dios está lejos, que Dios te ha dejado, ten siempre presente que Jesús también se sintió así, que tu historia, que nuestra historia no termina en derrota. Y que busquemos en Deuteronomio 31:6, que dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Amén. Que el Señor les bendiga. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más. En esta mañana me toca lo que es la quinta palabra que el Señor había dicho allá en la cruz. Tengo sed. Entonces vamos a buscar en nuestras Biblias San Juan capítulo 19 y vamos a leer el 28 y el 29. Y dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Amén.
algo que tenemos que tomar en cuenta es que si observamos este panorama, Jesús nos muestra que Él sabía que ese momento iba a llegar y el propósito del cómo Él estaba cumpliendo el propósito del Padre. Entonces, antes de esto, a Jesús se le ofreció lo que fue vinagre, pero mezclado con lo que es hiel o mirra, que técnicamente es una bebida para amortiguar ese olor. O sea, técnicamente esa bebida se le daba a los crucificados para que ellos puedan de una forma adormecer ese sufrimiento. Pero la Escritura dice que Jesús lo probó, pero lo rechazó. Y no lo rechazó por lo que iba a venir, sino lo rechazó porque Él quería enfrentar la cruz obediente y de frente. Entonces, luego como dice en el 29 dice, tengo sed. Él tenía una sed física porque estaba agotado, sin fuerzas, y en esa parte de sus crucifixios, Él estaba sufriendo. Pero en el texto dice que del por qué Él aceptó eso es porque para que la Escritura se cumpliese. Entonces, cuando le acercaron el vino, que dice en el 29, empaparon en vinagre una esponja y poniéndola un hisopo, se le acercaron en la boca. No era agua, o sea, vinagre. Él estaba sediento. Y se sabe que el vinagre es amargo y que no iba a calmar esa sed. Pero Él lo hizo para cumplir con el propósito. Él no aceptó el vinagre que reduciera el dolor. Él aceptó el vinagre por un propósito. Eso nos enseña que muchas veces buscamos lo que nos hace sentir bien, lo que es pasajero, aunque eso nos aleje de Dios, lo que Dios quiere hacer en nosotros. Pero Jesús nos enseña que el propósito es más importante que la comodidad. Porque aquí, así como Jesús dice, tengo sed, hoy hay una sed en el corazón del ser humano. Sed de paz, sed de propósito, sed de algo que llene el vacío. Y muchas veces tratamos de llenarlo con cosas pasajeras, cosas del mundo, cosas que no edifican a Dios. Pero hay algo más profundo. Jesús no solo tuvo sed, Dios también tiene sed de nosotros. El mismo que dijo, tengo sed, hoy espera que tú tengas sed de Él. Como dice en Apocalipsis 22, 17. Dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y él oye que diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esto es una invitación de una decisión personal. Ahora, en el llamado de esta mañana es, ¿dónde estás llevando la sed de tu alma? ¿Con qué estás tratando de llenarte? ¿Estás bebiendo algo que parece bueno pero que al final te deja vacío? Y la verdadera pregunta es, ¿a dónde vas cuando tienes sed? Porque puedes seguir buscando en lo que parece llenar y al final es vacío, o puedes venir a Dios y dejar que Él llene tu vida y despierte en ti una sed de su presencia, porque Jesús tuvo sed en la cruz para que hoy tú no tengas que vivir vacío, sino lleno, pero siempre buscando de Él. Que Dios bendiga, hermano. Que el Señor les bendiga. La palabra de Dios dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En este momento yo quiero hablarles de una frase corta, pero que tiene bastante peso. Consumado es. Estas fueron una de las últimas palabras que el Señor dijo cuando estaba en la cruz. Y aunque esto se escuche como una palabra de derrota, realmente, como ya mencionaron anteriormente, es una palabra de victoria, como siempre dice nuestro hermano Raúl. Cuando Jesús lo mencionó en la cruz, lo mencionó en griego, mencionando la palabra tetelestai, que si lo llevamos al idioma de nosotros, al español, significa la obra está completa, la deuda está pagada.
Cuando yo leí este versículo que citamos anteriormente, yo pensé, wow, no me imagino el sufrimiento y todo el dolor que el Señor estaba diciendo, como ya para decir consumado es. Pero Él no lo dijo en el sentido de que ya, terminé, ya, hasta aquí fue, sino que lo dijo de una manera satisfactoria, como que todo el recorrido que yo tuve se cumplió de manera satisfactoria y correcta. O sea, que ya no faltaba más nada que hacer. Él hizo todo por nosotros. Y aquí es cuando lo llevamos a lo personal. Muchas veces nosotros vivimos cargando culpas, errores del pasado, tal vez pensando que no somos suficientes o incluso que ya no seremos perdonados por algún pecado que hayamos cometido. Pero cuando el Señor dijo, consumado es, estaba diciéndote, ya no tienes que vivir cargando con eso. Hoy tal vez tú estás pasando una situación difícil. Tal vez estás pasando algún proceso o luchando internamente con algo que solamente tú y Dios saben. No lo sé, tal vez tú y Dios solamente lo saben. Pero hoy Dios te dice, lo que yo hice por ti fue suficiente. Tú no tienes que cargar con eso. Ya yo lo cargué, ya yo pagué el precio. Y si Jesús ya te dijo, consumado es, ¿tú lo estás escuchando de que yo le estoy diciendo o tú lo estás creyendo? Porque no es lo mismo nosotros escucharlo y vivirlo. No es lo mismo saberlo que confiar en de que de verdad el Señor ya hizo la obra, ya pagó el pecado por nosotros. ¿Qué es eso que todavía estás cargando como si solamente dependiera de ti? Entrega todo porque ya el Señor pagó el precio. Dios les bendiga. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos. Hemos llegado a la última palabra de Jesús en la cruz, la cual la encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Si leemos el capítulo completo, encontramos que ese es el momento culminante de la obra de Jesús en la cruz. Jesús ya había sido golpeado, Jesús había sido maltratado, Jesús había sido humillado. Él había pasado por un dolor físico, un dolor emocional y la agonía más profunda. Y algo importante que debemos recordar es que Jesús no fue a esa cruz porque Él lo merecía. Él fue a esa cruz por tu pecado, por mi pecado, por amor a nosotros, que lo recibimos por gracia, tan ni siquiera porque nosotros fuéramos merecedores de esto. Él eligió entregar su vida por nuestros pecados. Y en medio de toda esa agonía y todo ese sufrimiento y todo lo que había sucedido, Jesús levanta su voz al Padre y le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No como una manera de derrota, no fue un grito de desesperación, fue confianza absoluta. Fue absoluta en el Señor, teniendo en sus manos esa confianza, esa certeza de que el Padre iba a recibir su vida, su espíritu en sus manos. Y Él descansó completamente en la certeza de que el Padre iba a tomar sus vidas en sus manos. ¿Qué nos invita a esa palabra de Jesús en la cruz? Él nos está llamando y nos está diciendo que la verdadera paz no proviene de nosotros poder controlar nuestras circunstancias, nuestros problemas, sino de tener la certeza de que lo podemos dejar en las manos del Señor y de que Él va a recibir nuestras vidas en sus manos, nuestras preocupaciones, nuestras angustias. Aún en el momento más oscuro, Jesús decidió confiar en el Señor. Así podemos confiar nosotros también en Él. En nuestras circunstancias, en nuestros temores, podemos confiar en que el Señor va a tomar nuestras vidas y todo eso en sus manos y tener la certeza de que Él no nos va a soltar, Él lo va a recibir con amor. El Señor nos cuestiona, o esta palabra nos invita a cuestionarnos, ¿en manos de qué estamos poniendo nuestras vidas? ¿En manos de qué estamos poniendo nuestros temores? ¿Se le estamos dejando en las manos del Señor o estamos tratando con nuestras propias fuerzas de solucionar aquello? Podemos examinar nuestros corazones y poder aprender a decir como Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi vida. Amén. Ya de manera general, todo lo que hemos visto en esta mañana, podemos conocer cómo Jesús, aún en aquella cruz, donde tuvo que pasar tanto sufrimiento para poder llegar allí, por amor a nosotros. Podemos ver que en Lucas 23:34 Jesús se llenó de compasión por aquellos mismos que lo estaban crucificando.
aún diciéndole al Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo, teniendo compasión por todos aquellos que fueron quienes lo llevaron a esa cruz. También observamos su infinita misericordia por aquel ladrón que estuvo a su lado, pero que se arrepintió. Pero también vimos a Jesús preocupado por su madre y por su discípulo, no dejando de sentir esa humanidad en él. También allí vemos que Jesús sintió el peso del sufrimiento, demostrando que él era humano en su completa humanidad, tanto como sufrió, como también dijo la palabra, tengo sed. Y al final, cuando dice consumado es, demostrando que su obra había sido cumplida, que la razón por la que él vino a esta tierra había sido lograda, que es nuestra salvación. Ya para él ascender hacia el cielo, le dice, Padre, en tus manos encomiendo su espíritu. Como había dicho anteriormente, no como una manera de derrota, sino como la certeza de que el Señor iba a recibir su espíritu. Algo impactante y profundamente que podríamos pensar en medio de todo ese sufrimiento, Jesús nunca se arrepintió de la decisión que había tomado, nunca. Él decidió él mismo poder ir a esa cruz por nosotros, no porque él mereciera ni hubiese hecho nada para ir a esa cruz, sino por nosotros. Aún él sintiendo el dolor, aún experimentando el abandono, aún teniendo sed, Jesús decidió caminar hasta el final hacia esa cruz, por ti y por mí. Y pensamos a veces en ese sacrificio tan inmenso, pero a veces solamente lo tomamos en cuenta en Semana Santa o hoy viernes, pensando que Jesús fue a esa cruz y luego lo olvidamos. El Señor hoy nos invita a recordarlo siempre, que ese sacrificio en esa cruz no fue en vano, sino por todos y cada uno de nosotros. Recordémoslo todos los días. En este momento, hermanos, les invito a ponerse de pie para que demos gracias al Señor. Padre, gracias, mi Señor. Gracias por tu amor, ese amor inmerecido, por tu sacrificio en aquella cruz, mi Señor. Porque tu sangre, Padre, derramada en esa cruz hoy limpió nuestros pecados, mi Señor, y nos has dado una vida nueva, mi Señor. Haznos recordar todos los días mientras estemos en esta tierra, mi Señor, que lo que hiciste allí en aquella cruz valió la pena. Y que nuestras acciones, mi Señor, demuestren la gratitud, Padre, que podemos tener hacia ti y a todo lo que sufriste, mi Señor. Haznos recordar en nuestro caminar, mi Señor, que tu sacrificio en esa cruz, mi Señor, fue por mí, no porque yo mereciera nada de eso, y no hay nada que yo pueda hacer, mi Señor, para haber merecido tu gracia, pero aún así tú fuiste a la cruz por mí. Te suplicamos, mi Señor, que nos hagas recordar esto todos los días de nuestras vidas. Amén y amén.